Bien, muchachos, ahora sí que sí, partimos. Bienvenidos a la penúltima clase de Excel. Ya queda muy poquito y solo nos falta una unidad, es la de tablas dinámicas. Ok, así que para hoy lo que vamos a hacer es vamos a repasar un poquito lo que hicimos en la última clase, que fue el buscar B. No alcanzamos a usar el buscar H. Y también vamos a ver algunas funciones que quedaron pendientes de la clase anterior que tienen que ver también con el tema de buscar referencias con cierta característica especial dentro del Excel. ¿Ok? Entonces, partiendo con lo que hicimos, ahí viene llegando alguien. Partiendo con lo que hicimos la clase anterior, estuvimos revisando y bueno, trabajando un poco en el buscar B. Ok, por si no recuerdan, el buscar B lo que hace es buscar datos respecto a una columna en particular. O sea, lo que ustedes hacen aquí en el buscar B es buscar un dato dentro de una columna. En este ejemplo teníamos el root, ¿cierto? Lo buscábamos dentro de la columna root y, y devolvíamos alguna de las columnas que estaban a la derecha. ¿Ya? Y lo teníamos que hacer por índice. Recuerden, no se hacía por el nombre de la columna, sino que se hacía por índice. Uno, esta era la columna uno, la columna 2, la columna 3. ¿Ok? Se devolvía el valor que ustedes le indicaban. ¿Ok? Como esto. Buscar B, eso de ahí. Entonces, el buscar B que estaba aquí, lo que hacíamos era buscar este valor, que es el de arriba, ¿cierto? El root, dentro de los datos de usuario, que era esta tabla de acá. ¿Ya? Donde buscábamos la columna 3 que sería 1, 2 y 3 este, el correo. ¿Ya? Y el último parámetro era para ver si se buscaba una coincidencia exacta o no. En este caso le poníamos 0, que significa que sí era exacto. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, el primer dato es el root, pero no le digo en ninguna parte dónde está la columna de root. ¿Ya? Porque siempre la busca en la misma parte, la busca en la primera de de esta tabla. Ya, recuerden también que le dimos a nuestra tabla, le dimos un nombre, se llama dato usuario, ¿ya? Y lo que hace el buscar base es buscar este valor del root en la primera columna que encuentra de esa tabla, que es en la de acá. ¿Ok? Y luego devuelve el tercer dato, que sería 1, 2, 3, el correo. Ya, eso es lo que hace el buscar. Bien. Luego teníamos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, acá, ¿qué teníamos aquí? Aquí tenemos el rango. Este ejemplo que teníamos acá era para buscar los valores dentro de un rango. O sea, con el último parámetro no era cero, no era falso, era verdadero. O sea, lo que estábamos buscando aquí con este buscar B era una coincidencia no exacta, pero sí cercana. Entonces lo que buscamos con esta fórmula era esta nota, que es el promedio, dentro de la tabla que está acá, que son la tabla de calificación. ¿Ya? Pero obviamente el promedio va a tener un decimal, ¿ya? 6,1, 4,5, 3,8, cosas por ese estilo. Y en las calificaciones no vamos a tener una por una todas las notas, las 70 notas, bueno, 60 pueden ser 60 notas, no las vamos a tener una por una para buscar la coincidencia. Simplemente tenemos los rangos. El rango que se marcaba acá era que si partía de uno hasta llegar a 4 pero menor a 4, ¿cierto? Nos daba la calificación reprobado.
De 4 hacia arriba hasta la nota 6 era suficiente y de 6 hacia arriba era sobresaliente. Entonces la idea era buscar todas estas notas que están aquí y buscarlas dentro de esos rangos. Entonces la primera, por ejemplo, es un 6,3. Es un valor que no está dentro de la tabla, pero su valor más cercano, que está después de uno de los valores de acá, es el 6. Por lo tanto, el valor que me devuelve es sobresaliente, que es esto de acá. ¿Ven? Si yo le hubiese puesto aquí true, eh, perdón, verdadero en inglés, o sea, en español, me hubiese dado, perdón, falso, porque estaba en verdadero. Si yo le pongo falso o cero aquí al final, quiere decir que voy a buscar una eh, coincidencia exacta. O sea, lo que estoy buscando ahí es el 6,3 exacto, ese valor exacto, pero no está. Entonces, por eso me devuelve un error. Ya ese error quiere decir que no está. Pero si yo coloco el último parámetro como verdadero, quiere decir que estoy buscando un valor aproximado a ese 6,3. Lo más cercano de ese 6,3 va a ser el 6. ¿Ok? Y bueno, y para abajo también el 5,5, lo más cercano hacia abajo, de nuevo, importante que el rango va hacia abajo, no hacia arriba, es suficiente porque va entre parte de 4 hasta 6. Ahí está el rango, por eso devuelve suficiente, que es del rango, el segundo rango. Y el rango de reprobado con un 3,8 está aquí, entre el 1 y el 4. Y como es hacia abajo, siempre me devuelve el valor reprobado. ¿Ok? Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Algunas cosas más que no están aquí en este Excel. Hicimos ejercicios. Estos ejercicios los hicimos todos en clases. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer hoy día es partir con ejercicios, pero de la otra función, la buscar H. Entonces, la buscar H es exactamente lo mismo que el buscar B, pero en vez de buscarlo de forma vertical, lo busca de forma horizontal. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, el buscar B y el buscar H son básicamente la misma función, pero que trabajan en direcciones distintas. El buscar B hace coincidencia en columna, B viene de vertical, ¿cierto? Y el buscar H hace la coincidencia en filas, H de horizontal. ¿Ok? Entonces, fíjense, el buscar B, por ejemplo, el root este, buscar B lo que hace es buscar en esta columna de aquí, ya, hacia abajo, vertical, y me vuelve los valores hacia la derecha. Entonces, el buscar H, aquí lo que hace es buscar los valores hacia la derecha, y me vuelve las filas hacia abajo, completamente opuesto a cómo funciona el buscar B. Ok, entonces, como ven aquí, tengo una tablita que tiene un encabezado, ¿cierto? Y tiene tres parámetros. Supongamos que esto es de trabajo, ya para que se gane un bono las personas que trabajan en esta empresa. Y tienen tres parámetros para cumplir. Uno el de asistencia, uno el de tareas realizadas y otro las metas que cumplidas, eso, metas cumplidas. Entonces, supongamos que yo quiero buscar la asistencia. Supongamos que aquí también que hay mucho valor hacia abajo, pero yo quiero buscar algo en específico de esa persona, el Denis. Esta es la primera columna, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer aquí es un buscar H, ¿ya? Que el buscar H lo que hace es buscar ese valor, el B12, ¿cierto? Dentro de una tabla y me devuelve hacia abajo. eh, Esa tabla está mal. Esta tabla debería ser I. Esa es la tabla. Ya, y me devuelve eh, la segunda, en este caso, fila. Sería el segundo campo, empezando con la fila 12, esa va a ser la uno, la primera, y la fila 13 va a ser la segunda. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es lo mismo de acá, pero en vez de devolverme el valor, en este caso del correo, que está a la derecha, lo que me devuelve es el valor de la asistencia que está hacia abajo. ¿Ya? Yo busco los nombres aquí. Y dentro de esos nombres, cuando coincida con el que estoy buscando, que sería el Denis, me devuelve la primera fila. ¿Ok?
Entonces, si lo hacemos para Miguel, tenemos que hacer la misma fórmula, ¿cierto? Pero esta vez, en vez de devolverme la fila 2 que sería la asistencia, me devuelve la fila 4 que son las metas. Porque eso es lo que me estaban preguntando aquí en este ejemplo. ¿Ok? Si yo quiero hacerlo para Alejandra, entonces tendría que ser para Alejandra. Supongamos las tareas realizadas. Entonces, vamos a colocar aquí en buscar H. Lo que vamos a hacer es primero, como dice ahí, el valor buscado, eso es lo primero que tengo que colocar, sería Alejandra, punto y coma, luego la matriz donde voy a buscar, que sería en este caso esto de aquí. ¿Ok? Y luego tengo que indicar cuál es la fila que quiero devolver para ese valor. Y lo que estamos haciendo es buscar las tareas, así que sería la uno, la 2, no, la 3, porque la uno es de los encabezados, la 2 es la asistencia y la 3 es las tareas. Y por último, verdadero o falso, ¿se acuerdan? Para buscar valores exactos o no. Entonces, si le colocamos falso o cero, que es lo mismo, buscamos el valor exacto, que sería ese nombre de Alejandro. Ahí está. Y eso me da un 0,5. Ahora me da 0,5 porque este dato que está aquí está formateado como porcentaje y el que tenemos acá está formateado general. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente colocarle porcentaje y ahí nos muestra el exacto mismo valor. ¿Ok? Profe, ¿puedo Así que poner la fórmula que ocupó? Esa es. esta, Gracias. Sí, claro, un segundito. sí, déjame agrandarla para que se vea mejor. Ahí está. Entonces recuerden, el primer parámetro de la fórmula buscar h es el valor que ustedes quieren buscar. En este caso yo lo puse como un texto, entre comillas, pero también pueden usarlo ustedes como una referencia, ¿ya? O colocar la celda donde está ese nombre, en vez de colocar el nombre explícitamente. Luego tienen el rango, y ese rango va a ser la tabla completa. Y por último, van a colocar, no, no por último, el tercer parámetro es el número de la fila que quieren devolver cuando encuentre una coincidencia. Y el último es cero porque es falso o verdadero. Si le colocan falso o cero, quiere decir que devuelven o buscan la coincidencia exacta, que en este caso es un texto, Alejandro, así que tiene que ser exacto, por eso le pusimos cero. El verdadero, como parámetro, se usa con números generalmente para buscar datos que estén dentro de un rango, como lo vimos en el ejercicio anterior de buscar B. Bien, ¿dudas, preguntas antes de pasar a los ejercicios? No, profe. Hola, ¿cómo está? Hola, hola. Ya, bien, como esta fórmula es igual a la buscar B, yo no les traje muchos ejercicios, solamente dos, así que eso les voy a dar unos 15 minutos para que puedan resolverlos. El primero bueno, los dos son sencillos, pero el primero es una tablita que tiene ventas según el país. Y lo que quiero acá es ¿por qué le puse país ahí? No, vamos a borrar eso. Ahí. Em, que se no, lo que quiero es que, eso era, manzanas, peras y uvas. Entonces lo que quiero es que aquí, en esta parte verde, coloquen el país. ¿Cuál es el país que están buscando? ¿Ya? Y respecto a ese país, ustedes traigan aquí el valor que corresponde para ese producto en ese país. ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer aquí es buscar H, ¿cierto? Del país y traer la coincidencia según el índice del producto, no el nombre del producto, el índice dentro de la tabla general. ¿Ok?
Y el otro es parecido. Lo que quiero es que coloquen un día aquí. Esta parte de acá lo voy a colocar en amarillo mejor para que se note. Aquí. Elijan un día. Y lo que quiero saber es si ese día hubo asistencia completa o no. Eh, Asistencia completa significa que si vinieron todos a trabajar. ¿Ok? Entonces pueden colocar aquí la asistencia para cada uno de estas personas y al final colocar abajo una fórmula que revise si estas tres asistencias son verdaderas todas o si son presentes todas. Entonces, si es 100% es porque hubo asistencia completa. ¿Ok? Entonces, no son ejercicios muy difíciles. La función buscar h es más un pretexto de usar aquí. Tienes que combinarla con algunas otras funciones o fórmulas para poder obtener el resultado que necesitas. ¿Ok? Así que son solo de ejercicios. Como les digo, les voy a dar unos 15 minutitos para que las hagan y podamos continuar, revisar y continuar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien, por acá. Ok, ya, trabajen entonces y revisamos en 15 minutos. Ah, perdón. Se me olvidó grabar. Para los que no vinieron. Ok, entonces lo que hicimos aquí en el ejercicio 2 es un selector, ¿cierto? Eso lo vimos en varias clases anteriores, para elegir cuál día que quiero revisar. Y con un buscar H traemos la asistencia para ese día de cada una de las personas, trayendo según el índice o el número de fila donde está esa persona, no por el nombre. ¿Ok? Dos, entonces ahí hay un 2 porque Denis, que es el que estoy buscando, está en la fila 2. Una vez hecho eso para los tres personas, entonces dividimos la fórmula final en dos. La primera parte es contar cuántos presentes hay a través de la fórmula, buscando el texto presente dentro de todo este rango. Y bueno, y lo comparamos con el número 3 porque cuando hay tres presentes, porque están todos, por lo tanto hay asistencia completa. Si eso es así, si son tres, entonces esto de aquí me va a devolver verdadero. ¿Ok? Como está aquí mostrándose. Y la siguiente parte de las fórmulas es que si esto es verdadero, entonces devuelvo el texto completo de asistencia completa. Y si no, incompleta. ¿Ok? Entonces si cambio esto por el martes, me va a dar incompleta porque hay un ausente que es Alejandro. ¿Ok? Y bueno, la fórmula acá abajo es la misma, pero están juntas ambas, que así es como debería hacerse. En vez de hacerlo en dos celdas separadas, se hace en una sola. Bien. Bien. Entonces terminamos con eso por ahora y vamos a la siguiente pestaña. Y aquí vamos a ver algunas cositas que hay varias fórmulas que sirven para cuando ustedes necesitan buscar algo dentro de una tabla, dentro, además del buscar H o el buscar B. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas. Tenemos estas fórmulas, están aquí por si acaso, fórmulas de búsqueda y referencia. Y bueno, hay más de las que yo puse aquí, pero las que están aquí en el Excel son como las que yo pienso que son más importantes. Varias más que no sé qué tan frecuentemente las vayan a usar. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. El coincidir. Coincidir devuelve la posición relativa de un valor dentro de un rango. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea una posición relativa? Quiere decir que cuando yo elijo un rango como este, la posición relativa es empezando desde el uno con la primera celda de la selección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber el lunes dónde eh, está en la fila 10, ¿cierto? Pero dentro de la tabla o dentro de la columna esta no está en la parte, en la 10, es el segundo elemento dentro de la tabla. Entonces hay una diferencia ahí entre buscar o entre obtener la posición relativa con la posición absoluta.
¿Ya? La posición absoluta es contando desde la fila uno. Ya no importa qué hay entre medio. Absoluto, cuando hablamos de absoluto, es empezando por la fila uno o la columna A eh, de la hoja. Cuando lo hacemos relativo, es relativo al inicio de la selección o al inicio de la columna, desde arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Entonces, busquemos, por ejemplo, aquí, vamos a buscar el lunes y vamos a buscar aquí el coincidir. Coincidir. Entonces, el valor que vamos a buscar es este de aquí, que sería el lunes, dentro de ese rango de datos, ¿ya? Y bueno, después tienen las mismas opciones que tenían antes, que es mayor que, menor que o coincidencia exacta. En este caso vamos a colocar coincidencia exacta porque estamos buscando un texto. ¿Ok? Entonces, si se fijan, lo que nos devuelve aquí es el 2. Significa que sea un 2 que está en la posición 2 de esa selección que ya hice. ¿Ya? La columna que seleccioné, esta es la posición uno y esta es la 2. Entonces, por eso me seleccionó el 2 que es ese. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, acá al domingo, a volver 8 porque es acá abajo la posición 8 de este rango donde tengo seleccionado, o donde encontré lo que estaba buscando, que es el texto domingo. ¿Ok? Si yo cambio esa selección, si cambio el rango, por ejemplo, ahí, ya no me da un 8, me da un 5. ¿Ya? Y me da 5 porque la selección que yo tengo parte del miércoles. Entonces, si contamos de ahí, uno 2 3 4 5 por eso me da como resultado el 5. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que el coincidir les devuelve la posición relativa de un elemento cuando lo encuentra, partiendo del primer elemento seleccionado. ¿Ya? Eso es lo importante al final. Entonces aquí voy a cambiarlo de nuevo para que seleccione la columna completa. ¿Ok? Ya, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ya, entonces ese es como uno de los más complicados, pero tampoco es que sea tan complicado. Vamos a ver fila-columna. El fila-columna deberían ser súper fáciles porque lo único que devuelve es eh, la columna y la fila de una referencia. Tiene que ser una referencia. No pueden colocar un valor cualquiera porque un valor cualquiera no está en ninguna parte. Ya, tiene que ser una referencia, o sea, una celda. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí texto uno y vamos a colocar, vamos a usar la, eh, la fórmula columna. Y vamos a buscar este valor que está aquí. ¿Dónde está? ¿Y qué les va a devolver? Un 6. ¿Qué significa ese 6? ¿Qué significa ese 6? Porque lo que mueve es la columna, ¿cierto? Pero en vez de devolverme el nombre de la columna, que es la G, me devuelve la posición de la columna, que es la 6. Entonces, uno 2 3 4 5 6. Bueno, creo que parte del 0. Entonces, uno 0 1 2 3 4 5 6. Así debería ser. Ah, no, no, mentira. Estoy sacando este de acá. Esta es la celda que estoy buscando. Entonces, es la F, no la G. Uno 2 3 4 5 6. Ahí sí. Entonces, eso es lo que me devuelve. En vez de devolverme F, que debería ser el nombre de la columna, me devuelve el número de ese F. Es la sexta columna. ¿Ok? Así que bien sencillo. Si hago lo mismo, pero con la fila, ese es más fácil porque me va a devolver con la misma celda, ¿cierto? Me va a devolver lo que está después del F, que en este caso sería el 21.
Ya, eso sí que es súper fácil. ¿Ok? Entonces, columna y fila me devuelven simplemente el número de la columna y la fila. Súper sencillo. Solamente la única dificultad está en que la columna, en vez de devolverme la letra, me devuelve el número. Entonces, la A es el 1 y bueno, la Z debe ser como el 20 26. Y de ahí, después de la Z, por si no saben, vienen más letras. Ah, Viene la AA, ese que está ahí. Entonces, después de la Z viene la AA. Entonces, la AA sería como la 28 si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. Eh, igual a columna. Ubiquemos AA en la 27. ¿Ok? Ya, entonces, ese AA representa el 27. Entonces, la Z es el 26. Bien. Bien, eso es sencillo. Voy a correr esto de aquí para dejarlo un ejemplo acá. Ya, texto, Dios. Voy a hacer el ejemplo para que esté ahí, ahí para que quede a la altura de la fórmula. Bien, siguientes. Después tenemos dos otras fórmulas que son parecidas, se llaman parecidas, pero no tienen nada que ver con las anteriores. La columna y fila nos devolvían el número de columna y el número de fila, pero hay otras dos funciones que se llaman columnas en plural y filas en plural. Entonces, lo que hace estas dos fórmulas es que me devuelven de una tabla que yo tengo seleccionada o de un rango de celdas que yo tengo seleccionada, cuántas columnas tiene esa selección o cuántas filas tiene esa selección. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo una tablita aquí y lo que podemos hacer acá es, eh, vamos a colocar aquí filas en la tabla. Voy a colocar aquí. Me equivoqué, era columnas, primero. Columnas de la tabla. Entonces coloco igual a columnas. Y de ahí tengo que, me dice, fíjense que dice matriz. Matriz significa que tengo que elegir un rango del estilo tabla. Ese que está ahí, por ejemplo. Y lo que me devuelve son 4. ¿Por qué son 4? Porque esta tabla que yo elegí como rango tiene 4 columnas. Una, dos, tres, cuatro. Ya, y con las filas es lo mismo. La fórmula es filas y la matriz sería la tabla esa. Entonces me devuelve también 4 porque son una, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahora, si yo elijo menos un rango más pequeño, por ejemplo, ese de ahí, va a haber 3 porque mi selección ya no es de la tabla completa, sino que es ese rango más pequeño que solamente tiene 3 filas. ¿Ok? Aunque yo seleccione las 4 columnas que están aquí, igual sigue teniendo 3 filas, así que el resultado va a seguir siendo 3. Voy a cambiar esto para que seleccione la tabla completa, porque eso es lo que generalmente se hace al usar esta fórmula. ¿Ok? Entonces, como ven, las fórmulas hasta aquí son súper sencillas. Me falta la dirección. Entonces, la dirección lo que hace es devolver la dirección, en el sentido de como si fuera una casa, ¿cierto? La dirección calle con número. En este caso sería fila con columna. ¿Ok? Entonces, y esto es parecido a la función, a la fórmula fila y columna combinada. Entonces, si quiero saber la dirección de esta eh, celda que tengo seleccionada, donde puse el texto, coloco aquí dirección y coloco
Ah, no, esta funciona distinto. Fila y columna. Ya, entonces sería columna F. Sería columna F. No, fila 38 primero. Columna F. Creo que así, ¿no? Ah, y el resto son. No, no es eso. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo de esta función. Ya, dejémosla pendiente. Vamos a la otra. Em, Después la veo porque no me acuerdo exactamente. La índice devuelve el valor de una celda dentro de un rango indicando la fila y columna donde está ese valor. Ya, lo que necesitas es una tabla, fila y columna. Ejemplo, obtener el valor de las peras en Argentina. Entonces sería igual a índice. Ya tengo que seleccionar la tabla y le digo número de fila, que sería, dijimos que peras en Argentina. Entonces las peras están en la fila uno 2 3. Y la columna, dijimos que son las peras, no, 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 peras en Argentina, que sería 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4.500. ¿Ok? Entonces el índice es como una combinación del buscar B con el buscar H, ¿ya? Porque tengo que pasar los dos parámetros, el de la columna y el de la fila. ¿Ok? Así que este es más, digamos que es más directo. Teniendo la fila y columna, puedo sacar un valor preciso dado por las posiciones de un elemento dentro de una tabla en vez de hacerlo mediante el nombre de la columna o el nombre de la fila. ¿Ya? Se usa el índice. Por eso se llama así índice. Elijo la tabla y luego le paso los índices de fila y columna para que me traiga el valor en esa posición exacta. Aquí. Ya, y por último, elegir que devuelve un valor desde una lista de opciones según un número de índice. Ya, este es un poco, digamos, raro porque obtiene valores dependiendo de una posición, pero no los saca esos valores de ninguna tabla, de ningún rango, de ninguna parte de la hoja, sino que tienen que pasarse esos valores como si fuera una lista nueva dentro de los parámetros de la función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como dice aquí, elegir el segundo elemento de la lista que está aquí, rojo, amarillo y verde. Entonces, generalmente nosotros diríamos, ya, vamos a hacer una lista que diga rojo, amarillo y verde, y podemos obtener con la función índice, por ejemplo, el segundo, que es ese. ¿Ok? Pero eso no es no es cómo funciona esta fórmula. Esta fórmula no necesita ningún valor en ninguna parte de la celda, porque se lo vamos a pasar directamente en la fórmula. Entonces, si queremos el valor 2 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la fórmula de elegir. Después tenemos que pasar el valor, el índice del valor que queremos obtener, que es el 2. Y luego van los valores. Y fíjense que los parámetros de acá abajo, ahí dice valor uno, valor 2, valor 3. O sea, quiere decir que es una lista de cualquier cantidad de elementos que ustedes quieran, ya sean numéricos o de texto. En este caso, la lista la tenemos acá, así que simplemente las vamos pasando valor por valor. Rojo es el primero, amarillo es el segundo y verde es el tercero. ¿Ok? Entonces, la diferencia con otras funciones que hemos visto que hacen cosas parecidas es que esta lista, perdón, no las puedes sacar con esta fórmula de celdas. Ya no se pueden sacar de celdas. Esa es la diferencia. Tienen que ir a mano aquí dentro de la fórmula. Entonces, como ven, ahí eligió
eh, el amarillo, que es el segundo. El primero siempre empieza por el índice uno. El primero sería el rojo, el segundo el amarillo, el tercero el verde. Y ahí después de ese ustedes pueden colocar cualquier cantidad de parámetros que ustedes quieran, los que se les ocurran. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda eh, con estas funciones? Son más o menos sencillas. Yo diría que estas últimas dos son como las... No, ni siquiera eso. Estas son fáciles. ¿Cuál es la más difícil? No, son todas fáciles, diría yo. ¿Ok? Esta de elegir quizá no la van a ocupar mucho, pero por si acaso, eh, para que la conozcan, va a estar ahí. Esa tenemos que resolverla, pero voy a revisar bien cómo funciona porque no me acuerdo. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, perfecto. Ya. Entonces tenemos unos ejercicios. Estos ejercicios son súper sencillos. Creo que los tres usan la misma fórmula, o por lo menos los dos primeros usan la misma fórmula, que es el elegir. Em, entonces lo que tienen que hacer ustedes es, primero, el primero es súper sencillo, simplemente tienen que crear la lista y obtener el valor según una celda que ustedes van a poder editar. Por ejemplo, pueden colocar aquí valor y aquí colocan el número en esta celda amarilla y les devuelve el resultado acá al lado. Espera, ahí está, resultado, valor. Ahí. Entonces, si ustedes colocan, por ejemplo, aquí uno, acá tienen que devolver bueno, bueno. Ustedes colocan un 2, acá tienen que colocar regular. ¿Ya? Eso no, súper sencillo. El segundo es parecido al primero, solo que la lista no son letras, son números, y son las que están aquí, acá. Ahí tienen una tabla con productos, donde cada producto tiene un precio y un tipo de producto. El tipo de producto da lo mismo, está numerado. Lo importante es que dependiendo de ese número, de ese tipo de producto, el impuesto aplicado va a ser distinto. Entonces, si es un uno, si es tipo uno, el impuesto es 0%. Entonces aquí lo que se pagaría es cero. ¿Ok? Pero si es tipo 3 sería el 20%. ¿Ok? Entonces, si fuera aquí, sería, por ejemplo, 40 o 400. Ahí. Ese sería el impuesto. Pero obviamente no lo van a colocar a mano. Tienen que calcularlo mediante el tipo de dato que hay aquí y el valor que está en la lista. ¿Ok? Y aquí otra vez tienen que usar la misma función de antes. Y por último tienen el tercer, eh, el tercer ejercicio donde tienen otra vez la misma tablita con los países y con los productos. Y lo que queremos ahora es traer uno en específico. ¿Ya? Sería, por ejemplo, el país elegido acá, Chile, con el producto peras, y el precio de eso, de esa combinación de Chile con peras, sería 1500, que sería ese de ahí. ¿Ok? Y si yo cambio esto por Perú, me va a traer un 1000. Y si yo cambio las manzanas por las peras, me traería un 2500. ¿Ok? Perdón. Entonces la gracia aquí es que este es un poco más difícil porque no pueden hacerlo directamente con una sola fórmula, tienen que usar dos. ¿Ok? Entonces pueden usar, como dice aquí, un índice con coincidir o un buscar B con coincidir. Cualquiera de esas dos combinaciones. ¿Ya? Porque recuerden que lo que tienen que colocar aquí es el nombre del país y el nombre del producto, y las fórmulas que tienen acá funcionan con índices. Uno 2 3 y uno 2 tres. Entonces, si quieren el producto Chile, el país Chile con el producto peras,
En vez de buscar Chile con peras, tienes que buscar 1,2. Uno por el país y dos por las peras. ¿Ok? Entonces tienen que hacer esa traducción del país al número, del país a la columna y del producto a la fila. Son dos números. Entonces tienen que hacer esa traducción con alguna otra fórmula y bueno, y combinarlas para que les dé el resultado final. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ok? Ya, si no hay duda, trabajen entonces. Yo voy a, por mientras, voy a ver cómo era esta función, que no me acuerdo la dirección. Yo sé que le paso una celda y me devuelve la dirección con fila columna, pero no me acuerdo exactamente cómo van los parámetros. Así que por mientras voy a hacer eso. Ustedes trabajen nomás y revisamos, les voy a dar unos 15 minutos más. Y revisamos, ¿vale? Bien, ¿pudieron hacer el primero? Sí, profe. Ya, ¿con qué Sí, fórmula lo profe. hicieron? Lo Con hicieron el con... elegir, con el elegir. Exacto. Entonces lo que teníamos que hacer aquí era elegir, ¿cierto? Este índice, el que pongamos aquí en amarillo, de la lista de valores que teníamos acá. Bueno, regular y malo. Ahí. Entonces la única diferencia con el ejemplo que hicimos es que aquí el valor, el índice, lo sacábamos de una celda, de una referencia, en vez de hacerlo directamente con un número. Pero eso es, si yo cambiaba aquí el índice, me cambiaba también el resultado. Si le Sí, colocaba un índice un poco. en este tipo de ejercicio, profe, es fácil hacerlo con las listas, porque uno va eligiendo el valor nomás. Sí, exacto, esa es la mejor opción. Entonces aquí Ujú. en las listas colocamos la validación. Ah, pero necesitamos La la lista lista. de los números. Necesitamos la lista no la supongo que no la puedo colocar aquí. Ah, sí, también se puede. Oh, wow. Se pueden colocar directamente separados por punto y coma de todos los valores que van en la lista. En vez de hacer la Dentro de la lista, fórmula. Ah, buena, y buena. en vez de hacerlo acá, así, uno, dos, tres, y sacarlo de ahí, no, Así lo directamente. dice. Sí, a veces mismito lo No, dice. yo también lo hacía así, pero ahora lo hice con la lista directamente ahí. ¿Ok? Entonces, esa siempre tienes razón, que es la forma más fácil de hacerlo para no estar escribiendo y borrando el número a cada rato. Bien, el segundo. El segundo dice calcular el impuesto según el tipo de producto. ¿Ya? Y según el tipo de producto teníamos un impuesto distinto. ¿Ok? Y este se hacía también con un elegir, ¿cierto? Elegir, claro. Claro. Entonces teníamos que colocar el elegir. Y la diferencia es que aquí no eran textos, sino que eran valores los que teníamos que poner en la lista. Entonces el primero que teníamos que elegir era el El tipo tipo. de este producto. Y según el tipo de producto teníamos que colocar un valor. ¿Ok? Entonces este era el 3. Entonces el 3 tiene que tener el 20% eh, de impuesto. ¿Ya? Pero ese 20% tiene que ir en la posición 3. Así que el primer valor tenía que ser 0, que es el de aquí, ¿cierto? El Ujú. segundo valor tiene que ser 0,1 y el tercer valor es el 0,2. ¿Ok? Entonces ahí elegíamos, esta es la primera parte, ¿no? Elegíamos el impuesto. Entonces ahí, hasta ahora, lo que tenemos que, según el tipo de dato que tenemos aquí, nos da un impuesto distinto para cada uno, según la lista que teníamos acá. Así que esa parte eh, era fácil. O esa, no, digamos que esa era la gracia del ejercicio.
usar la fórmula. Entonces ahora para obtener el valor del impuesto en sí, y no solamente el porcentaje, tenemos que multiplicar por el valor del producto. Y eso nos da el valor del impuesto. ¿Ok? Entonces, el automóvil, como tenía un tipo 3, ese tipo 3 significaba que se le aplicaba el 20% de impuesto. Así que el 20% de 5 millones es 1 millón. ¿Ok? Y el juego digital, que costaba 50.000, tenía un valor de impuesto, un tipo de producto 2, que significaba que su impuesto era del 10%. Así que el 10% de 50.000 es 5.000. ¿Ok? Y así con los demás. Los tipo uno, que son este de aquí y este de acá, tenían un impuesto cero, libres de impuestos, así que es por eso su valor aquí no aparece nada. ¿Ok? Y eso era. Solamente eso. Y llegamos al ejercicio 3. Aquí, pregunta, ¿alcanzaron a hacerlo? Estamos en eso. Ah, Estamos en bueno. eso. Pero si quiere lo puede hacer, profe, ¿no? Hay que... ¿Qué dice el Andrés? Yo no alcancé a decir. ¿Lo hacemos o le doy tiempo? Sí, sí, no, revisémoslo. No. Ya. Antes de revisarlo, quiero que ahora sí veamos la fórmula que nos faltaba, que era el dirección. Ya. Como les decía, la dirección lo que nos devuelve es la fila columna de una celda eh, con su fila con nombre, la letra, perdón, la columna con letra y la fila con número. Pero esto es inverso a la función columna y la columna y la función fila. Recuerden que la función columna nos devolvía el número de la columna, no la letra. Y la fila nos devuelve el número de la fila. Entonces, teniendo esos dos valores, el número de la columna y el número de la fila, yo puedo obtener la dirección completa, fila columna, de una celda. Entonces, fíjense aquí, lo que hago es colocar la fila, que es la 38, que está de aquí, ¿cierto? De esta celda, y su columna, que es la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, está aquí en la 6, no la 7. Ahí, que es la de esta celda que dice texto. Entonces, si yo le doy esa dirección, 38,6 quiere decir que es la fila 38, columna 6, y me devuelve el valor, o bueno, digamos la dirección o el nombre de esa celda, pero con letras, y también con los signos pesos para que quede fija. ¿Ok? Entonces, F38 sería esta de aquí, que es la F38. F38. ¿Ok? Así que para eso sirve la función, fórmula de dirección. Bien, ahora sí, completamos eso y volvamos al ejercicio. Bien, como les decía, aquí hay dos formas de hacerlo. Tenemos una combinación del índice con el coincidir o el buscar B con el coincidir. Cualquiera de las dos. Veamos estas funciones, el índice y el coincidir. El índice lo que nos devuelve es un valor dentro de una tabla según la posición de la fila columna. ¿Ok? Por ejemplo, peras de Argentina sería la tabla, el índice 1, 2, 3, 4,3, si no me equivoco. Esta, 4,3. 4 porque la columna argentina es la 4 y 3 porque la columna peras, perdón, la fila peras es la 3. ¿Ok? Así que eso es lo que hace el índice, pero no podemos ocuparla acá porque no tenemos los índices de estos dos valores. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los índices primero, antes de usar la función índice, buscar esos valores con otra fórmula que nos diga en qué posición está el país, Chile, dentro de la fila de países, y en qué posición está el valor peras dentro de la columna de peras. ¿Ok? Y eso lo podemos hacer con un coincidir, porque recuerden que el coincidir nos devuelve la posición relativa de un valor dentro de un rango. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí.
Vamos a buscar la posición. La posición de Chile dentro de este rango. Entonces, para eso hacemos un coincidir. ¿Ok? El valor que yo busco es el país. Bien. Y la matriz la que busco es el encabezado de países. ¿Ok? Solamente eso. Entonces, fíjense que ahora me devuelve la posición 2 porque Chile está en la segunda columna dentro de dentro de esta tabla. Si yo cambio este Chile por una Argentina, lo escribí mal. ¿Escribí mal? Ah, Argentina, ¿lo escribí mal o no? ¿Y por qué no me lo encuentro? No. Mm, bueno, lo que voy a hacer primero es hacer la lista. No, la lista de estos valores que están aquí. A ver, si voy a elegir Chile, en la 2, Perú en la 3 y Argentina. ¿Por qué Argentina me da error? Perú y Chile me dan bien, Argentina me da mal. ¿Por qué? De 75. Mm, ups, ahí sí. Argentina, pero no sé por qué me daba el valor. Bueno, me faltaba un parámetro. Bien, ahora sí. Entonces, si yo cambio el país, Chile me da un 2, Perú un 3 y Argentina un 4. Entonces ya tengo la posición dentro del encabezado. ¿Ok? Vamos con el producto, las peras. Este también lo voy a cambiar para poder elegirlo. Entonces voy aquí a validación de datos, busco la lista y selecciono mi lista de productos que está acá. Le doy a aceptar y ahí sí puedo cambiar de peras, manzanas y uvas sin tener que estar escribiendo. Y ahora uso la misma función, que es coincidir, que me da la posición relativa, en este caso de las manzanas, dentro de la columna de productos. Entonces el valor que voy a buscar va a ser el que tenga aquí escrito o seleccionado, y el rango donde los voy a buscar es este de aquí. Voy a usar la columna completa, y la coincidencia tiene que ser exacta. Por eso le coloco un cero. Ahí está. Entonces ahora cuando cambie, me va a dar la posición exacta donde está ese producto dentro de la columna de producto. ¿Ok? Entonces ahora tengo esas dos posiciones. Y lo que voy a usar ahora es simplemente, aquí en vez del precio, lo que voy a hacer es usar eh, la otra función, el índice, ¿ya? Que recuerden, el índice me da un dato si yo le paso la fila y columna. Me da el dato donde está esa celda eh, que está, eh, que está en la posición fila columna. ¿Ok? Entonces, si yo le doy a la función índice un 4,4 me va a devolver el valor 4 fila 4 columna 4 que sería 1, 2, 3, 4 esta columna, y 1, 2, 3, 4 y esta fila, que sería uvas de Argentina a 5.000, que es lo que estoy buscando ahí. ¿Ok? Entonces coloco índice. Primero va la tabla completa. Ojo ahí que tiene que ser las mismas posiciones con las que ustedes usaron la posición índice. ¿Ok? El número de la fila, que sería este de aquí, el del producto, y el número de la columna, que sería el de arriba, que es el país. Y eso es todo. Y ahora sí, me da el valor que sería ese, 4,4. Si yo lo cambio, el país, a Chile, por ejemplo, que es el 2,4, es este de aquí, me da 3.000 que es el precio de las uvas. Y si yo cambio las uvas por manzana, me da 2,2 que es este de aquí. Una, dos, una, dos. Ese de ahí sería. ¿Ok?
Ahora, esto está correcto, funciona bien, pero obviamente esto que está aquí está de más porque hicimos un paso intermedio. Entonces, lo que tienen que hacer aquí ustedes es, en vez de llamar estos dos valores que están aquí, llamar las fórmulas correspondientes que usan esos dos valores, que serían estas de acá. Entonces, yo lo voy a usar, em, lo voy a colocar acá abajo, ya para que tengan ambas soluciones, pero la de abajo voy a colocar la fórmula completa en una sola celda, sin usar estas referencias de aquí, que son intermedias. Entonces sería un coincidir, ¿cierto? No, perdón, un índice de esto que está aquí, esa es la tabla completa, y primero necesito el número de fila. El número de fila lo voy a sacar con la función coincidir. Coincidir de el valor buscado, que sería primero el país, ¿cierto? Dentro del encabezado de países. Y con la coincidencia cero, o sea, exacta. Y el segundo parámetro, que es la columna, voy a usar otro coincidir, esta vez con el valor buscado, que sería este de aquí, de producto, dentro de la columna de productos, que es esa de ahí. Y otra vez con una coincidencia exacta, por eso le voy a poner un cero. Ups, ahí está. Y me falta un paréntesis para cerrar, y ahí está. Esa sería la fórmula final. Entonces ahora, si yo selecciono un país o un producto, me va a dar el valor correspondiente dentro de la tabla original. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas, dudas? No, profe, no estaba tan difícil la fórmula. Sí, no es tan difícil, sí, hay que acostumbrarse nomás y ejercitar. Al final, estos ejercicios, el coincidir y el índice son fáciles de entender. Hacerlo con buscar B quizá es un poco más complicado, pero si lo Mm, hacemos con índice y coincidir y lo entendemos bien así, no es necesario usar el buscar B o el buscar H. Bien, ya. Bien, como ven, esto no es tan difícil, simplemente es cosa de práctica, que vayan haciendo ejercicio y bueno, siempre es importante que los ejercicios que tenemos aquí en la clase lo hagan ustedes también. Si no lo pueden hacer en clase, háganlo durante la semana, pero háganlo para que puedan familiarizarse con las fórmulas. profe, Hemos visto, consulta ¿sí? esta clase, ¿qué número es? Que dijo el Esta es otro la día, no. 14. Ah, queda una clase más. Queda una, sí. Queda una, Ya. que es justamente la última pestaña que tenemos aquí, que son las tablas dinámicas. Eso es lo que vamos a ver en la última clase. ¿Ya? Pero aquí voy a agregarle más cosas porque la idea era hoy día ver las tablas dinámicas y la próxima clase ver lo que falta, que son los gráficos dinámicos y algo de estilo, pero como no alcanzamos, vamos a hacerlo todo junto la próxima clase. Ujú. Y ahí terminaríamos. Así que el próximo lunes es la última clase. Ya, profe. ¿Ya? Así que de nuevo, como Ujú. les decía, tenemos como 1 millón de fórmulas que hemos visto, pero lo importante no es saberse de memoria las fórmulas, sino que haberla ocupado por lo menos una o dos veces para que cuando necesitan hacer algún cálculo sepan que existe una fórmula que hace eso. Aunque no sepan cómo se llaman, igual la pueden buscar por ahí, aquí en el listado de fórmulas, y en algún momento la van a reconocer. Bien, muchachos, llegamos hasta aquí por hoy porque estamos en la hora y continuaremos el próximo lunes. Les voy a mandar el Excel aquí con los resultados para que lo tengan igual. Eh, y eso es. Nos vemos entonces el próximo lunes para la última clase. Ya, profe. Ya, Ya, Que profe, que esté muchachos, esté bien. bien, cuídese. bien, Chao, tengan un chao. bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao. Gracias, igual.